Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Los que nos veis en YouTube veréis que no tenemos nuestro fondo habitual de Café Karlovich, sino que estamos en un estadio. Tiene un motivo. No hemos cogido el DeLorean. En esta ocasión no vamos a viajar en el tiempo, aunque bueno, vamos a recordar, ¿no? Como bien decimos en nuestra introducción. Un buen amigo del programa, ¿no? Nos dice que tenemos más secciones que propios programas. Puede que no le falte razón, pero es que no dejamos de tener ideas nuevas y queremos traeroslas todas, ¿no? Y bueno, hoy inauguramos efectivamente una nueva sección, catedrales, y bueno, pues para introduciros en estas catedrales del fútbol, tengo a mi gran Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Tony? Bueno, pues sí que es verdad que casi tenemos más secciones que programas, pero oye, eso tiene fácil solución. Hay que ir creando más programas y así acabaremos superando el número de secciones, ¿no? Y esta, como dices, es una sección nueva llamada Catedrales y en ella pues lo que haremos será rememorar la historia de estadios ya desaparecidos, pero que han marcado nuestro deporte favorito. El título que hemos elegido no nos dejaba otra elección para este primer capítulo que El viejo San Mamés, que es un coloso que se alzaba en pleno corazón de Bilbao y que en cada jornada pues alojaba a miles de almas vestidas de rojo y blanco que iban a ese recinto como si de una peregrinación se tratara. Para reflejar lo que era San Mamés, yo creo que nadie mejor que Iríbar para contárnoslo. Un poco como el propio equipo, ¿no? Que es diferente, es un público diferente y todo el mundo recuerda a San Mamés como el campo ideal para venir a jugar, ¿no? Bueno, el Campo campo ideal ideal. para venir a jugar como local, porque como visitante se pasaba mal, ¿eh? Sí, pero bueno, como visitante tenía un aura de campo inglés, que ya veremos por qué, que a mí, que no soy aficionado al Athletic Bilbao, me gustaba que mi equipo jugara en San Mamés. Siempre ha sido un estadio con un aura diferente y bueno, estoy de acuerdo con Iríbar, aunque él lo vivió con el público a su favor, que entiendo que sería todavía mejor. Lo que sí que hay que decir es que San Mamés no fue el único estadio del Athletic Bilbao, porque el equipo se funda en 1898 y en los 3 primeros años, pues ya podemos imaginar, ni siquiera tenía estadio. Jugaba sus partidos en Prado, cercanos a la ciudad de Bilbao. El más famoso es la Campa de los Ingleses, en la Ría, cerca de donde está hoy el Guggenheim. Eran partidos amistosos, no había gradas, no había líneas desde el campo de juego, ni siquiera había porterías que se marcaban con ropa, con piedras. Vamos, que es un fútbol rudimentario, remoto, de finales del siglo XIX. Pero bueno, Tony, es ni más ni menos como nosotros empezamos también a jugar al fútbol, así que igual es que nosotros también somos remotos. De hecho, yo de esos estadios no he pasado nunca, también te digo. Ya ligas de veterano y bueno, y casi prefería los antiguos, o sea que fíjate. Pues tras ello, evolucionaron y se mudaron de alquiler todavía a un campo en el hipódromo de Lamiaco, que estaba situado en el municipio de Leioa, cerca de Bilbao. Y este era un alquiler compartido además, como ahora con los precios de las viviendas, con otro equipo de la ciudad, que era el Bilbao Fútbol Club, que fue un equipo con el que finalmente se acabó fusionando. Era un campo sin gradas también, en el cual los espectadores se situaban alrededor del campo, pero que tenía la virtud de estar muy bien situado en comparación con el que luego veremos y de no encharcarse por mucho que lloviera. Bueno, supongo que para la época, ¿no? Entiendo que se jugaban unos barrizales pues espectaculares y que para la época pues era un estadio que cogía bien el agua, ¿no? Evidentemente nada que ver con los drenajes actuales. Del 11 al 13, de 1911 a 1913, se mudaron al estadio de Jolaseta, que era más moderno y con un graderío de madera que podía albergar hasta 3.000 espectadores, pero que contaba con el hándicap de estar situado en Guecho, a 13 kilómetros del centro de Bilbao, con lo cual no facilitaba
la asistencia bueno, de los habitantes de la ciudad. Pero para entonces, siendo presidente Alejandro de la Sota, ya se había aprobado la construcción del viejo San Mamés. No solo la construcción, sino también la ubicación. Y para ello se eligió un solar también de alquiler. Los primeros años, como los de cualquier persona, también son difíciles para un club. Era un solar colindante al asilo de San Mamés, y de ahí toma el nombre. De ahí también viene el apelativo de la catedral, porque los aficionados acudían al estadio diciendo que iban a San Mamés, pero especificaban que no iban al asilo, que iban a la catedral, que era el estadio de su equipo. ¿Y por qué se llamaba San Mamés? Pues en honor a una estatua de un niño mártir que había en su capilla. Era un niño llamado San Mamés, o Mamés de Capadocia, que es una ciudad que está actualmente muy de moda en Instagram por las fotos de los globos, Capadocia. Globos aerostáticos de colores que evidentemente ese niño, si algún día existió, pues nunca imaginó que se iba a convertir la ciudad en eso. Según cuenta la leyenda, este niño habría sido arrojado a los leones, los habría amansado, y de ahí viene el apelativo de los leones, porque un cronista del periódico Liberal, tras un triunfo del Atleti, tituló "Volvió a rugir el león de San Mamés", que yo, Tony, tampoco acabo de entenderlo muy bien, porque si Mamés amansó a los leones, pues, hombre, los jugadores, si estaban mansos, no serían leones que rugieran. Bueno, Lo queda estaba bien, pensando. Pero... Sí. Lo pensaba tal como lo contabas. Digo, pues no sé yo qué miedo da un león manso, ¿no? Pero bueno, al no final, parece. digamos, han amoldado, ¿no? Es verdad que han hecho del León. A ver, el Athletic Club de Bilbao es, sobre todo, tiene, o sea, aparte de muchísima historia, muchísima grandeza, muchísima simbología. Yo creo que es de los clubes con más simbología en toda España. Y además creo que lo han sabido transmitir bien, ¿no? Toda esa tradición que arrastran, siendo uno de los primeros clubes de élite del fútbol español. Creo que lo han sabido, y teniendo, ¿no?, esa marca tan diferente, esa filosofía que les hace diferente del resto, lo han sabido transmitir muy bien generación tras generación, ¿no? Pero es verdad que lo del León Manso queda raro. Y fíjate que casi todo el imaginario que comentas, que es cierto, ¿no? No hay un equipo con ese apelativo, los leones, el estadio, la catedral, pues todo el imaginario que conocemos, o casi todo, viene de ahí, del solar donde estaba el asilo. Si se hubiera situado en otro solar, todo ese imaginario que conocemos probablemente no existiría. Pues el elegido para proyectar el nuevo estadio fue un joven arquitecto vizcaíno de 34 años llamado Manuel María Smith, que era el arquitecto favorito en ese momento de la burguesía vasca. Y era un exponente, lo vemos en su segundo apellido también, en La Razón probablemente, del estilo inglés. Y ese estilo se ve reflejado en el diseño de la tribuna, una tribuna de madera muy de los estadios de las islas. Las obras comenzaron a principios de 1913 y en solo 7 meses estaba construido. Ahora hay que pensar que un estadio nuevo no baja de 3 años por muy eficiente que sea la construcción, y la mayoría se van a unos 5 años. Lo estamos viendo con estadios que se construyen parcialmente o que se reconstruyen, que llevan mucho más tiempo que esos 7 meses. Así que Te iba estamos a decir hablando de... que le vendría muy bien a la Porta, ¿eh? Ahora mismo. Sí, hubiera cumplido igual con Ya, por con eso. la previsión. El coste, pues podríamos pensar que era un coste elevado para la época, pero no tanto como en comparación con la actual, y sí que fue así. Costó 89.061 pesetas, que estaríamos hablando de unos 24.000 euros de hoy. Parece poco, si tenemos en cuenta que el nuevo San Mamés ha costado 211 millones, pero en su momento sí que era dinero. Podemos pensar, un obrero cobraba unas 1.000 pesetas al año, y una vivienda modesta pues estaba alrededor de las 5.000 pesetas. Así que hablamos de un coste alto, además teniendo en cuenta lo que el fútbol significaba en ese momento. Era un deporte pues con todavía bastante poca popularidad. Y lo poco que generaba por aquel entonces. Exactamente, era un reto poder llegar a pagar eso, y por eso pagaron el estadio, pero el terreno seguía siendo de alquiler al principio. El terreno no lo fue hasta 1946, y esto ya les costó más caro. Ya pasó del 1.200.000 pesetas. Así que costó, incluso incluyendo la inflación, mucho más el terreno que el estadio en sí. Se inauguró el 21 de agosto de 1913 con un partido amistoso entre el Athletic y el Racing Club de Irún, y el primer gol que vio el nuevo Coliseo bilbaíno fue de Rafael Moreno Pichichi, no podía ser otro. Y momento friki,
Deberíamos poner una música para estas intervenciones frikis, pero hay un vídeo de la Filmoteca Vasca en YouTube, mudo, de unos 3 minutos, que está muy, muy bien restaurado, por si alguien tiene interés en cómo era San Mamés en ese día de inauguración. Las gradas llenas, poca gente, pero las gradas llenas, y todos con traje y sombrero saludando a la cámara, como saludaban a la cámara las personas de entonces que no estaban acostumbradas a que una cámara los enfocara, ¿no? O sea, era absolutamente otro mundo. Esa puede ser la música Hombre, de claro, friki, ¿no? esa yo creo que vale, yo creo que vale esa. Sí. Para la próxima la ponemos. Pensaba que se había escapado, Dios, no, pero es verdad No, que no, queda no, no, bien, no, ¿eh? no. Es que queda muy bien, claro. Hay que utilizarla. Música friki, pues oye, a partir de ahora, cada vez que haya una fricada la Música ponemos. friki, puma. Pues vamos a analizar un poquito cómo también el estadio de San Mamés fue creciendo con la ciudad y creciendo con el equipo. Pronto se convirtió en un símbolo futbolístico de Bilbao y de toda Vizcaya, pero inicialmente, en 1913, tenía capacidad solo para 10.000 espectadores. El auge del fútbol y de la afición bilbaína fueron demandando sucesivas ampliaciones y llegó en 1923 la primera con una ampliación del graderío que llegó a poder albergar 15.000 localidades, 15.000 espectadores. En 1952, con el Atleti en plena racha ganadora, ya se llevaron a cabo reformas cruciales. Ya se construyó la nueva tribuna principal, que es la tribuna que estaba coronada por ese icónico arco que se convirtió en un símbolo del estadio y de la ciudad, porque era visible desde distintos puntos de Bilbao, y que no se ha perdido, porque hoy descansa en Lezama. Ese arco no tuvo solo un valor simbólico, sino que también fue una obra revolucionaria desde el punto de vista arquitectónico, porque permitía quitar las columnas y con ello, pues, no tener algunos asientos como había anteriormente o como ha habido en otros estadios por esa época, asientos con poca visibilidad por tener pilares delante. Además, se añadió una cubierta parcial que ofrecía el resguardo a ese clima bilbaíno, alcanzando hasta 25.000 personas de aforo. Más adelante tuvo otras 3 ampliaciones. 3 ampliaciones que correspondieron a 3 nuevas tribunas, 56, 62 y 73. Una de ellas, la tribuna norte, se financió en parte con el traspaso de Garay, el jugador del Atlético, al Barcelona, y se conoció como la tribuna Garay. Se conoció así hasta que el estadio se derrulló. Con estas 3 ampliaciones, 40.000 espectadores. Estamos hablando de un estadio con un aforo pues bastante importante ya. Y ya llegó el Mundial de España en el 82. San Mamés, como no, fue una de las sedes y vivió su última gran reforma, modernizándose y aumentando todavía más el aforo para albergar a 45.000 personas. Ese fue el tope de espectadores, porque luego llegó la 97-98 y para cumplir las normas de la UEFA se eliminaron los asientos de pie. Siempre que comentamos acerca de un estadio pasado y de su evolución, siempre hay una reducción de asientos por esta normativa de la UEFA. Y esto redujo la capacidad a algo menos de 40.000 personas. Así que, como vemos, es un estadio que nació siendo, bueno, un estadio humilde para albergar a un número reducido, adaptado al público que había entonces, y acabó siendo un estadio de tamaño medio. Y bueno, Tony, bien que hablemos del estadio, pero un estadio no es solo acero, hormigón, gradas. Es un estadio también es un rincón donde pasan cosas, donde se respira fútbol. Y claro, San Mamés nos ha dejado partidos absolutamente memorables, como no podía ser de otra forma. Y además, partidos de todo tipo y todas De competiciones. todo tipo, exactamente. De todo tipo. O sea, hay partidos de la Copa Europa, hay partidos de Mundial y como una sección, bueno, una subsección dentro de esta sección, podíamos hablar de esos partidos que, bueno, desde nuestro punto de vista, más han marcado ese estadio, ¿no? Más lo ha convertido en el mito que a día de hoy es. El primero, habrá habido antes más, evidentemente, porque me estoy yendo bastante adelante en la historia, ¿no? Pero como primer ejemplo, cito el inolvidable 5-3 del Athletic frente al Manchester United en cuartos de final de la Copa Europa del 57, que tiene la particularidad de ser de Copa Europa, de jugarse contra un Manchester al que desgraciadamente poco más se pudo ver porque un año después sucedió la tragedia aérea de Múnich y varios de esos futbolistas acabaron muriendo en ese accidente, pero es que además se jugó en un césped completamente nevado,
cosa bastante rara en Sí, sí. Bilbao. Luego en la vuelta los ingleses remontaron, pero ese partido quedó ahí. Vamos a bastantes años más tarde, 1977, fue sede del partido de vuelta, cuando se jugaba ida y vuelta esta competición, de la final de la Copa de la UEFA contra la Juve, que llegaba con una renta escasa, 1-0, y el Athletic a punto estuvo de remontar. Pero el valor de los goles fuera de casa finalmente le dio el título a los juventinos. El Mundial 82, como comentamos, también se disputó en San Mamés y acogió, como no podía ser de otra forma, igual es porque yo lo veo así, pero siempre he asociado un poco ese fútbol del Athletic al fútbol inglés, pues San Mamés acogió a la selección de Inglaterra, que además fue un auténtico talismán para ellos, porque fueron 3 victorias para los ingleses que se situaban en ese momento pues como uno de los favoritos para llevarse el Mundial tras ese gran inicio. Luego ya cayeron en la segunda fase, pero llegaron a ganar a Francia, hicieron una gran primera fase teniendo una gran conexión con el público de Bilbao. Luego llegaron esas 2 ligas consecutivas de ese Athletic de la era Javier Clemente, la 82-83 y la 83-84, donde el estadio se convirtió en un auténtico fortín. El equipo, es verdad que era un equipo competitivo fuera y dentro, pero sobre todo se convirtió en una auténtica roca en casa con esa afición incansable, y el punto culminante se dio en el 83-84 con un emocionante 2-1 contra la Real en la última jornada. Buah, apetece, ¿eh? Apetece jugar ahí. Sí, 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 sí. Apetece ver un partidito allí metido, ¿eh? Apetece verlo, apetece jugar siendo local, evidentemente, pero incluso siendo rival, realmente. Y oye, hablar de un estadio sin hablar de aquellos que hicieron de ese estadio, aparte de los partidos, ¿no? Pero los partidos necesitan también protagonistas. Así que al hablar de San Mamés, pues no podemos olvidar los héroes que lo llenaron de gloria. Es una especie de Hall of Fame, digamos, del estadio. Esto también lo haremos en esta sección. Siempre citaremos a aquellos que más nombre o que más triunfaron en el estadio del cual hablemos, ¿no? El primero, para mí, sería Mr. Pentland, que es un entrenador inglés con bombín. Ahora tampoco nos imaginamos un entrenador con bombín, que transformó el juego del Athletic en los años 20, sigue siendo un mito allí en Bilbao. Los primeros ídolos, también de esa época, Belauste, el del balón a mí Sabino que los arroyo, Lo arroyo. que ya contaremos esa historia también, de la Olimpiada del 20, Pichichi o Gorostiza. Luego Lezama, un niño de la guerra que dio nombre a la ciudad deportiva del equipo. El Piru Gainza, por supuesto, el extremo que recorrió una y otra vez la banda izquierda de San Mamés. Telmo Zarra, de la época de Gainza, que remachó sin piedad una y otra vez también sus redes. Iríbar, el Chopo, con su traje negro defendiendo sus porterías con una elegancia y una firmeza inigualable. Chechu Rojo, con su zurda anárquica, volviendo locos a los rivales. Y ya el equipo al completo del 83-84 con Zubizarreta, Liceranzu, Goicoechea, Dani. Y por último, probablemente el último héroe que haya tenido San Mamés, el príncipe de San Mamés, Julen Guerrero. Tuvo un flechazo el estadio desde el primer momento con él. Es verdad que luego bajó su rendimiento, pero hay que citar a Julen Guerrero cuando hablamos de San Mamés, evidentemente. Y como todo, pues tiene un final. Si estamos hablando de estadios desaparecidos, pues evidentemente fue porque en un momento determinado se tomó la decisión de derruirlo. Fue duro, ¿eh? En otros estadios igual es más previsible o lo pide más a gritos, pero San Mamés siempre dio la sensación de ser inmortal. Se veía un poco viejo, pero daba la sensación de estar en buen estado. Pero llegó un momento en el que la capacidad ya no era suficiente, las comodidades no eran las que demandaba un estadio 5 estrellas de la UEFA, así que cada vez era más complicado irla adaptando. Llegó un punto en el que se preguntó a distintos estudios de arquitectura acerca de una posible reforma y se recomendó
no hacerla y construir un nuevo estadio. Ya poco jugo se le podía sacar al viejo San Mamés, así que en 2006 el Athletic tomó la trascendental decisión de abandonar la que había sido su casa durante casi 100 años y construir un estadio nuevo, mucho más moderno, con más aforo, para así además poder acoger pues, competiciones internacionales a las que no aspiraba ya con el antiguo San Mamés y convertir el estadio pues también en una fuente de ingresos, que es algo pues que los equipos actuales intentan explotar cada vez más. ¿Y qué emplazamiento eligieron? Pues el mismo solar del viejo San Mamés. Yo pensaba que se había superpuesto el estadio con el anterior, pero no fue así. No, no, Se no. superpuso y creo que tenemos, para los que estén viendo el programa en YouTube, creo que hay una Ahí imagen, ahí está. está, en la que se ve que solo hay una grada que se superpone, que es precisamente la del arco. Claro, yo cuando vi esta imagen, que ahora cuando he estado buscando he recordado que sí, que la había visto y que solo había una grada superpuesta, es verdad. Yo pensaba que esa grada se quedaba y que el arco se quedaba, pero luego no. Ni siquiera No, se no. mantuvo el arco en el estadio actual. Se utiliza esa pared, pero exacto, pero realmente está remodelada por completo, quiero decir. De hecho, es una pared exterior que pasa a ser el interior del estadio. Ahí va graderío y sí, al final es como si coges un estadio y lo solapas, ¿no? Digamos, le das media vuelta y dejas el molde en el otro lado. Lo bueno es que dentro de lo traumático, ¿no? que puede suponer el cambio de estadio, al final, pues bueno, mantienen el sitio. Yo que he vivido un cambio de estadio no hace muchos años, claro, nosotros cambiamos totalmente de ubicación, cambias todo, ¿no? Cambias toda la rutina de tu día a día de ver un partido de fútbol. En el caso de antiguo San Mamés, nuevo San Mamés, realmente pues ha sido menos traumático. Es verdad que ya no es ese estadio, esa pequeña cajita de zapatos, ¿no? De estadio inglés tan característica, encima con el toque, ¿no? Del arco, con esa modernidad que se le fue dando poco a poco, pero bueno, al final siguen estando en el mismo sitio prácticamente y fue corrígeme, pero yo creo que fue el primero de todos estos estadios modernos que se han construido en España. En esta última, si ponemos, yo creo, San Mamés como pistoletazo de salida, fue el primero, ¿no? De todos estos nuevos que han ido apareciendo en los últimos años, o estadios reformados incluso. Sí, yo diría que sí. Estaba ahora pensando en Cornellá, pero no, San Mamés es No, bueno, anterior. Sí. fue mucho Cornellá es después, sí, sí. bastante después. Sí, sí. Y oye, lo que comenta, casi mejor esto, ¿no? Que hayan construido el estadio totalmente nuevo que mantener la grada. Es verdad que aquí estaba lo del arco, pero que encontrarnos con la peineta, por ejemplo, ¿no? Sí, Manteniendo sí, una sí. grada al completo No, algo no, fuera de lugar. y ya no es eso, es que en la peineta hay columnas de esas que impiden visibilidad a ciertos asientos, ¿eh? O sea que... Bueno, igual hay que poner una cora en la peineta Es que y se somos retro, soluciona. entonces. Pues creo que ha sido una manera de presentar esta sección bastante buena. Creo, ¿no? Creo que la elección de catedrales, elegir la catedrales no es original, pero creo que sí que se lo merecía. Y bueno, no vamos a acabar todavía. Hay una pequeña sorpresilla. Porque, bueno, normalmente podríamos acabar así. Ya hemos relatado la historia del estadio, hemos repasado sus reformas, hemos repasado sus mitos. Pero aquí vamos a meter un bonus track. No sé si merece la pena la música de Friki, igual no. Pero bonus track merece también la catedral. ¿Por qué? Pues porque muchos habréis visto que hay un busto sobre el que algunos equipos ponen un ramo de flores cuando juegan en San Mamés. Bueno, ese busto es precisamente del primer goleador del antiguo San Mamés, de Rafael Moreno Pichichi. ¿Por qué? Pues porque fue uno de los primeros grandes ídolos del Athletic, fue el autor del primer gol, como hemos comentado, fue un héroe de la selección española, pero es que además su historia tuvo un final trágico porque se retiró joven y un año después murió por una fiebre tifoidea tras consumir, parece ser, unas ostras en mal estado. Entonces, esta muerte prematura, unido a su trayectoria futbolística, lo convirtieron en un mito. Le hicieron un busto, ese busto se ha trasladado también al nuevo San Mamés
Y todos los equipos que visitan el estadio por primera vez, esto es importante, dejan ese ramo de flores. Claro, cada vez se ve menos, la tradición sigue viva, pero cada vez se ve menos porque la mayoría de los equipos ya han disputado algún partido en San Mamés. Entonces ya cuando vemos este depósito de flores, pues lo vemos o en una de las primeras rondas de Copa con algún equipo de inferior categoría que nunca se haya enfrentado al Athletic, o con algún partido de competición europea, que ahí es más probable que ese O equipo algún nunca haya... recién ascendido que a lo mejor no haya estado nunca en primera. Lo de la Copa es difícil a día de hoy porque siempre son los partidos serían para el Athletic Club de visitante, al También es ser verdad. contra equipos de inferior categoría. Pero sí También algún es equipo verdad. que suba de categoría, que nunca haya estado en primera división, se me ocurre no hace tantos años, hace a lo mejor 8 o 9 años, cuando subió Eibar por primera vez a primera división, por ejemplo, su historia, pues sería uno de los clubes que cumpliría con dicho rito. Claro, porque como nunca han estado en segunda también, pues equipos típicos Claro. de segunda o segunda división B o lo que es ahora Primera Federación, claro, no han jugado nunca con el Athletic, a no ser que se A enfrentaran no en el ser, pasado en Copa antes claro. del cambio de normas. Correcto. Con lo que aprovechamos también para recomendar el capítulo que hicimos acerca de las sorpresas de Copa, en el cual el Athletic pues no estaba. No lo habíamos metido, pero sí que hemos hablado ya de la Copa Pero en el porque el canal. Athletic es uno de los reyes de Copa, siempre muy pocas pifias ha tenido. Habrá tenido alguna que otra, pero bueno. No, y fuimos a las más sonadas. Pues Marcos, muchísimas gracias por esta nueva sección y por este repaso también marcado del antiguo San Mamés. Sin duda alguna cumple perfectamente con el término de catedral, no solo por su sobrenombre, sino por el concepto que tenemos nosotros de catedrales del fútbol. Pues nada, Tony, un placer. Ya estamos preparando el siguiente capítulo de Catedrales. No os vamos a hacer ningún spoiler, veremos cuál mostramos como segundo. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros por estar ahí, por haber escuchado el programa. Recordad que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras diferentes redes, en X, @ Café Carwitz, en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Suscripciones, likes, son agradecidas en nuestras diferentes plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.